Un feliz sábado, apreciados hermanos. Sean bienvenidos todos a la casa de Dios. Y pues acabamos de presenciar una ofrenda musical para Dios, ¿verdad? Qué lindo es cuando alguien canta, escuchar las alabanzas preparadas para Dios. Sería bueno que también para la tarde o el próximo sábado nos sigamos preparando o alguien se prepare para dar una ofrenda para Dios. Queridos hermanos, hoy vamos a hablar de un tema tan importante. En realidad todos los temas son importantes, pero hoy voy a hablar de un tema que está ocurriendo dentro de la iglesia, algo que está sucediendo y que se está enfriando con el paso de los días, con el paso de los años, hermanos. Pero antes de hablar de este tema, yo quiero invitarte que ahí donde estés me acompañes en oración. Querido eterno Dios, gracias, Señor, porque permites que estemos, tus hijos, en tu casa reunidos. También permites, Señor, que este mensaje que se va a compartir a tu iglesia también pueda llegar a cada hogar, a cada persona que está viendo este video a través de las redes sociales. Querido Dios, imploramos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe hacia toda verdad. Prepara nuestros corazones, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Queridos hermanos, vamos a ir a la Biblia en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 12. Mateo capítulo 24 y versículo 12. Yo voy a leer otra versión, la versión, nueva versión internacional, ¿sí? Donde dice lo siguiente: habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. ¿Estás notando lo que dice, hermanos? Definitivamente, esta profecía que Jesús menciona aquí se cumplió décadas atrás, siglos atrás, en el año 70 antes de Cristo, cuando Jerusalén fue destruido, ¿verdad? Pero déjame decirte que esta profecía se volverá a cumplir en los últimos días. Y dice que la maldad será tanto, que dice, que el amor de muchos se... ¿Qué es maldad, hermanos? ¿Qué es maldad? ¿Y por qué la gente se enfría? ¿Por qué el amor se enfría? ¿Qué tiene que ver la maldad con todo esto? ¿Qué significa maldad? ¿Sabes por qué el amor de muchos se enfría? Porque están desobedeciendo la ley de Dios. Maldad en griego es anomía, que significa sin ley. Entonces, ¿por qué el amor de muchos se enfría? Porque están rompiendo la ley de Dios. Y esto preocupa mucho. No solo fuera de la iglesia se rompe la ley de Dios, se quebranta la ley de Dios, sino también la ley de Dios se quebranta dentro de la iglesia. Por eso es que la iglesia muchas veces no tiene amor. Por eso es que la iglesia en su mayoría es fría. Vamos a ver ahora cuál es el resultado de quebrantar la ley. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Queridos hermanos, cuando usted rompe la ley de Dios, ¿sabe qué sucede? Está pecando. Y el fruto del pecado es que tu amor, el amor a Dios y el amor hacia tu prójimo se está
enfriando. Por eso es que vemos hoy la iglesia tal como está, fría. Por eso es que se está realizando esas actividades. Se está realizando el ayuno, el retiro espiritual. ¿Con qué propósito? Con el propósito de reavivar a la iglesia y que ese amor que se había perdido vuelva. Queridos hermanos, también vamos a ver en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a ir al libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5. Y vamos a ver qué es lo que sucede en estos últimos tiempos. Dice, recordando lo que dice Mateo capítulo 24, versículo 12, que esa profecía se cumplió, pero se volverá a cumplir en los últimos días. Ahora bien, dice, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, tiempos peligrosos, dice otra versión. La gente estará llena de egoísmo. Te estoy leyendo la traducción, Nueva Versión Internacional. Dice la gente estará llena de egoísmo y avaricia. Hermanos, en la iglesia estamos viendo eso. Hoy en la iglesia, no solo en el mundo, sino aquí adentro, también se ve el egoísmo, se ve la avaricia. No solo eso, sino también gente que se jactancea muchas veces de lo que no es. Cree tenerlo todo. Se cree superior al resto. Pero lamentablemente para Dios no es nada. Arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres. ¿Cuánta desobediencia hoy no vemos de los hijos hacia los padres? Cuando a veces el papá le dice, estás en la casa de Dios, pórtate bien, pero aún más el hijo desobedece. Es verdad que nosotros como padres, yo como futuro padre, debería de educar a mis hijos en los principios bíblicos y enseñarle que la casa de Dios se respeta. Sin embargo, los hijos llegan a una cierta edad donde que también ellos toman su decisión. Como padres, nuestra tarea principal es educar a los hijos en los caminos correctos, en los caminos de Dios. También dice que habrá ingratos, impíos, gente que no le agrada lo bueno. Dice, insensibles. ¿Cuánta insensibilidad vemos hoy? No solo en el mundo, en la misma iglesia también. Tal vez esto te sonará un poco duro, pero la iglesia se está enfriando, hermanos. La iglesia está cayendo en lo más bajo. Calumniadores, aquí dice, libertinos, despiadados, enemigos de lo bueno. A veces no amamos las cosas de Dios, ¿verdad? Solo amamos las cosas malas. Y a veces a lo bueno le llamamos malo. Y a lo malo lo llamamos bueno. ¡Wow, hermano! ¡Qué terrible! ¿Hasta qué punto está llegando la iglesia y el ser humano? Los de afuera, al menos ellos no son conscientes, la mayoría no es consciente que lo que hace es malo. Pero en la iglesia sabemos bien que lo malo es malo y que lo bueno es bueno. Pero ¿por qué seguimos practicando lo malo aún sabiendo que eso está mal?
Y hay una sencilla razón, y es que el amor que teníamos se está enfriando. Estamos quebrantando la ley de Dios. Sí. También dice, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Queridos hermanos, hoy a muchos ya no les place hacer las cosas de Dios, más le complace hacer las cosas de este mundo. Versículo 5, permíteme leer la versión Dios habla hoy. Dice, y aquí, mira, aquí está hablando a la iglesia, este texto habla a la iglesia. Aparentarán ser muy religiosos. Estoy leyendo la versión Dios habla hoy. Aparentarán, tendrán apariencia de ser religiosos, pero sus hechos negarán el verdadero poder de la religión. Hermanos, hoy estamos viendo en la iglesia eso. Mucho egoísmo, poco apoyo. Cuando se supone que la iglesia debería estar más unida hoy que nunca. Pero en vez de que la iglesia esté unida, los miembros están divididos. Cada uno tiene su propia opinión, cada uno piensa como le dé la gana. Y muchos hacemos lo que queremos, pero no estamos preocupados por estar unidos, por trabajar en equipo, por llegar todos juntos al reino de los cielos. Lamentablemente, hermanos, dice esta versión, no tengas nada que ver con esa clase de gente. Hermanos, si tú ves a alguien en la iglesia que en vez de unir está dividiendo, mejor aléjate. Aléjate y ora por esa persona. Ora por aquella persona que tiene una conducta, como lo acabamos de mencionar al leer todos esos versículos. Pero antes de eso, mira tu propio error, corrígete, para que de esa forma puedas presentar buenos frutos. Hermanos, dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. No basta con ser un buen líder. No basta con ser anciano de iglesia, con ser diácono, con ser mipes. Hoy en la mañana alguien me contaba y decía, yo estuve noviando con un chico que era líder en la iglesia y hoy es regional. Pero detrás de eso era un chico que me maltrataba, me hacía sentir mal. Escuchaba música que no era adecuada. Apariencia, tenía una apariencia. Y los líderes lo miraban, wow, qué maravilloso chico es. Pero su novia, que hoy es su ex, decía, no, es solo apariencia. Es solo apariencia, hermanos. ¿Te das cuenta en qué situación está cayendo la iglesia? Parece que a muchos no le importa. La gente muchas veces dice, los miembros, no, mientras yo estoy bien, todo tranquilo. Pero ¿qué estamos haciendo como iglesia? ¿Qué estás haciendo tú por tu prójimo? ¿Estás orando por aquella hermana, por aquel hermano que está transgrediendo la ley de Dios? ¿Por qué la maldad se ha aumentado en estos días? Porque hace un rato ya leímos el versículo. Porque están quebrantando la ley de Dios. Y déjame decirte que no todo aquel que me dice Señor, dice la Biblia, no todo aquel que le dice Dios mío, Padre amado, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad. Y el versículo 23 de Mateo capítulo 7 dice, apartaos de mí,
hacedores de maldad nuevamente. Ahí se repite, maldad. Apártense de mí ustedes que violan mi ley. Si tan solo la iglesia volviera y mirara los 10 mandamientos, descubriría cuántos errores habría en su vida. Vamos a ir a ver lo que dice el libro de Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 al 5. Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a encontrar aquí una ciudad, una iglesia, y es la iglesia de Éfeso. Este mensaje es para la iglesia de Éfeso, pero también es para nuestros tiempos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 4 dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Queridos hermanos, ¿quién es nuestro primer amor? ¿Cómo era el día que tú te bautizaste por primera vez en la iglesia? Todo era lindo, ¿verdad? Venías al culto, predicabas y no te importaba. Tú llevabas el mensaje. Yo recuerdo que la primera vez que me bauticé, me sacaron al púlpito esa misma tarde. Con miedo, yo empecé a predicar. Cuando iba a la calle, no me importaba. Yo le predicaba a la gente. Fueron pasando los días, los meses. Tuve un poquito de temor, pero hoy estoy volviendo a hacer lo mismo. Gracias a Dios que Él me permitió abrir un canal en el YouTube, en el TikTok, para poder predicar, no solo a las personas que están a mi alrededor, sino a las personas del mundo entero. Queridos hermanos, la ciudad de Éfeso, la iglesia de Éfeso, tiene un significado y es deseado, deseable. Dice que Éfeso era en los días de Juan la ciudad principal de la provincia de Asia y más tarde fue capital. ¿Y sabes dónde estaba situada? Estaba situada en el extremo occidental de una gran carretera que atravesaba el Asia Menor desde Siria. Esto y su ubicación como un puerto marítimo importante sobre el mar Egeo hacían de ella un centro comercial importante. Hacían de eso algo importante, dice. Parece que el cristianismo ahí fue predicado ahí por primera vez por Pablo, por ahí de los años 52 después de Cristo, cuando se detuvo por un corto tiempo en esa ciudad de camino a Jerusalén y Antioquía, en su segundo viaje misionero, hermanos. Vemos que Éfeso era una ciudad perseverante, porque le dice, yo conozco tus obras, tu trabajo arduo, tu perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre. Pero ¿qué pasó con el tiempo? Los falsos maestros, los falsos profetas se fueron infiltrando. Se estaban empezando a desviar de sus creencias. Por eso dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor a Dios y tu amor a tu prójimo. Si yo te preguntara en este día, ¿cuánto amas a tu prójimo? ¿Qué me responderías? ¿Cómo puedes amar a tu prójimo si no tienes el amor de Dios en tu vida? ¿Cómo puedes amar a alguien si no te has dejado amar a Dios? ¿Cómo puedes servir a Dios si estás rompiendo sus mandamientos? ¿Por qué estamos haciendo esto? Hoy en día la iglesia está así. Pensamos que todo está bien cuando todo está mal.
estamos tan tranquilos, ahí sentados, sin que nada nos preocupe. Debemos de empezar a hacer un cambio, primero en nuestras vidas y luego trabajar en equipo. Porque el versículo 5 dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, quitaré tu candelabro de su lugar. Queridos hermanos, debemos proceder al arrepentimiento hoy. ¿Y qué es arrepentimiento? Arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa cambiar de dirección, cambiar de rumbo, de lo que estabas yendo en recto. Y tú te arrepientes y te desvías de ese camino y vas por el camino que Dios quiere que tú vayas. Hoy es cuando debemos de arrepentirnos. Hoy es cuando debemos volver a nuestro primer amor, que es Cristo, y amarnos y aferrarnos a Él con todas nuestras fuerzas. No desistir. Mateo capítulo 24, versículo 13, dice lo siguiente: pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. La palabra persevere o perseverar en el griego es hipomoné, que significa paciencia. Si tú eres paciente hasta el fin y no te dejas corromper por la frialdad, no te dejas enseñar por los falsos maestros, y perseveras en mi amor, y perseveras amando a tu prójimo y cumpliendo mi ley, entonces serás salvo. Es verdad que somos salvos por gracia. No necesitamos la ley para ser salvos. El ladrón en la cruz no cumplió la ley, pero se arrepintió y fue salvo. Tenemos que arrepentirnos hoy y cumplir la ley de Dios, para que la iglesia pueda ser una iglesia de amor, una iglesia que emane a Cristo. Amén. Queridos hermanos, cuán importante es hacer la voluntad de Dios. Cuán importante es volvernos a Cristo. Hoy debemos hacerlo. No mañana. Hoy es cuando tenemos que poner en práctica esto. Perseverar hasta el fin. No dejarnos corromper por la maldad de este mundo, por el enfriamiento de la iglesia. Tu ejemplo será testimonio para el que está a tu costado. Vamos a orar. Querido eterno Dios, gracias Señor por tu palabra. En verdad, Padre, la iglesia está cada vez más fría. Señor, el amor de muchos se está enfriando. Por eso te suplico que nos ayudes a volver a ese primer amor que eres tú. Danos de tu amor para, Señor, sentirnos bien felices y a la vez poder amar a nuestro prójimo. Ayúdanos a ser como tú, manso y humilde, y sobre todo perseverante en la fe, y a no rendirnos, para que de esa forma podamos alcanzar la salvación. Guíanos, Padre, con tu Espíritu Santo, y que todo lo que hagamos se haga de acuerdo a tu divina voluntad. Gracias por todo, Padre. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo pido. Amén. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.